Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez. Una traducción bastante libre de un verso de T.S. Eliot. Sobre todo, decirlo delante de un gran traductor a uno le hace temblar. Tal vez un carril de traducción esta de este verso de T.S. Eliot. Fíjense ustedes que hoy día en el jardín vamos a caminar con alguien que ustedes conocen muy bien, un habitué de este jardín, el poeta, profesor, traductor Armando Roa. Pero hoy día no lo estamos invitando para hablar sobre Shakespeare, para hablar sobre Bob Dylan, como lo hemos hecho tantas veces en maravillosos programas, sino para hablar de él mismo, para hablar de un premio que acaba de recibir, un premio muy importante, el Premio de Traducción y Excelencia Profesional y Académica 2022, que va a recibir mañana en la Universidad Católica. Armando Roa Vial, poeta, traductor, Premio Pablo Neruda, ha sido un poeta que tiene una obra propia interesantísima y hemos podido y tenido la oportunidad como lectores chilenos, y sabemos lo importante que es la traducción. Solamente recordar que en periodo histórico donde ha habido buena traducción y escuelas de traducción había un florecimiento cultural. Pensemos en la Escuela de Traductores de Toledo. Simplemente ese hecho importante en la historia española. Gracias a Armando hemos tenido la oportunidad de conocer en traducciones no retóricas, no españolizantes, con todo el respeto que tienen mi querido y amigo español y buenos traductores también. Hemos conocido, por ejemplo, a Thomas Hardy en esta preciosa antología poética publicada por Pfeiffer, Tarde o Temprano, un gran y melancólico poeta. ¿Habrá algo de melancólico también en el traductor? Lo vamos a preguntar. También el gran autor Kenneth Rexton, poco visitado, poco conocido, La señal de todas las cosas, una antología poética con traducción de Armando Roa y también Marcelo Pellegrini. Solamente son algunos botones de muestra, para que ustedes vean la prolificidad de nuestro traductor. John Berryman, poeta interesantísimo, uno de los más importantes poetas norteamericanos de la segunda mitad del siglo XX. Paisaje de invierno, en una preciosa edición, disponible también para los lectores chilenos. Bueno, Ezra Pound, Cántico del Sol es probablemente una de las mejores, yo siempre la uso cuando tengo que citar a Pound, antología y traducción en español que hay del gigantesco poeta que es Ezra Pound, también de Armando Roa, y el Beowulf. Hay que decir que le he leído a mis niños fragmentos de esta traducción de Armando Roa y produce fascinación. Beowulf y otras lecturas anglosajonas, El Cantar de Hierro, Armando Roa Vial. Querido Armando, un gusto de saludarte esta tarde. Primero que nada, un abrazo y felicitaciones por tan merecido premio que vas a recibir mañana, el premio a la traducción. Querido Cristian, muchas gracias por tus palabras tan generosas. Feliz de estar acá contigo en tu jardín. Estoy en este momento, y pido perdón si hay algún ruido ambiente, estoy en Linares, por un proyecto muy bonito justamente de la Fundación Irarrázaval, pero feliz de estar acá contigo para hablar de la traducción, sobre todo con una persona como tú, que eres un gran lector, y yo siempre digo que el traductor es un lector muy atento. Eso te iba, privilegiada de lectura. Eso te iba a partir preguntando. A alguien le leí, no estoy seguro si a Vladimir Nabokov u otro, o tal vez fue George Steiner, que también fue traductor y escribió sobre el tema de la traducción, que, a ver, una de las formas de lecturas más intensas, más profundas, la gran lectura, primero, que no basta con la lectura, que hay que releer. Eso lo decía Vladimir Nabokov, que decía que en la relectura uno acaricia los detalles, ¿no?
pero ya la lectura del traductor es el tercer grado, por decirlo así, de lectura. Y me gustaría que me dijeras, si es así, en tu experiencia de traductor, ¿qué significa el acto de leer del traductor? Mira, es un acto muy intensivo, un acto que exige, digamos, como punto de partida, una profunda empatía, una profunda afinidad con el autor con el cual tú vas a trabajar. Eso significa conocer no solo el texto que tú vas a traducir, sino tener un conocimiento más o menos del conjunto de la obra, un conocimiento también de la vida, de sus circunstancias históricas, personales, eh, pero sobre todo yo te diría es esto como de profunda empatía, casi al punto de jugar a asumir la identidad de este autor y pensar cómo ese autor habría dicho lo que dijo si hubiera tenido que hacerlo en una lengua diferente a la lengua de él, si hubiera tenido, por ejemplo, que decirlo en nuestro castellano. Entonces, es muy bonito el juego de transferencia de identidades, ¿no? De asumir una identidad ajena eh, para trabajar también desde ahí la propia voz de uno, ¿no? Sí, es un juego muy interesante, pero requiere ciertamente eh, una lectura muy detenida, muy atenta, ¿no? Y la verdad es que estamos leyendo, siempre estamos leyendo y siempre estamos traduciendo. La traducción literaria es una de las formas de la traducción, pero cómo traducimos las miradas, cómo traducimos lo que sentimos, lo que vemos, cómo leer la realidad. La verdad es que el ejercicio de traducción es un ejercicio que requiere oído muy atento, eh, saber escuchar. Yo te diría que fundamentalmente la capacidad de saber escuchar. Armando, es ya famosa, es casi un cliché la expresión traduttore, traditore. El traductor es un traidor. ¿Es la traducción una forma también de traer? Porque uno podría decir es una lealtad al autor y al mismo tiempo una traición al autor. Claro, mira, la traducción está un poco en ese juego fronterizo, ¿no? Ahora, un traductor tiene que partir de la base de que lograr una similitud idiomática es, desde el punto de vista de la materialidad de la lengua, no hay ninguna lengua que sea igual a otra. O sea, ya cuando tú traduces, estás produciendo otros sonidos, estás produciendo otros ritmos, eh, le estás dando un cuerpo nuevo a esa voz, a ese aliento poético. Y la idea es cómo hacer que este nuevo cuerpo sea lo más armónico posible eh, con, con ese aliento poético original. Creo que fue Valéry el que decía que, en definitiva, el traductor buscaba generar efectos análogos, dice él, por medios distintos, ¿no? Eh, Esa es la lucha, ¿no? La fidelidad absoluta es imposible. Humberto Eco, en uno de sus libros de ensayo, dice que traducir es decir casi lo mismo, pero donde el gran problema está en ese casi. ¿Cómo hacer que ese casi eh, pueda finalmente eh, darle una nueva vida al texto eh, sin traicionar la esencia de ese aliento poético que quiso entregar ahí el autor? De alguna manera, traducir entonces es reescribir a otro autor. Es decir, lo que Sí. uno está leyendo es la reescritura de un autor. Bueno, mira, para mí la traducción, estoy hablando a título personal, para mí desde mi poesía,
y mis traducciones para mí son trabajos, operaciones análogas, es decir, es indisociable la traducción de la creación. Uno al crear traduce y al traducir también crea. Yo pienso efectivamente que la literatura es un incesante juego de reescritura. Y en ese sentido la traducción, comparto muy bien lo que tú dices, se la puede mirar como un ejercicio privilegiado de reescritura. Y de hecho, grandes textos poéticos del canon occidental han sido con mayor o menor libertad juegos también a la larga reescriturales, juegos de ecos, de citas. Oye, Armando, tú te has dedicado fundamentalmente a traducir, o sea, reescribir poetas. Y se dice que lo más difícil es la traducción de poesía, que tal vez la poesía se ha dicho, tal vez otro cliché, pero algo de verdad hay, es finalmente intraducible. Es decir, es más traducible una novela, aunque también ahí hay en el lenguaje una densidad propia, específica de cada idioma, una especificidad, pero si hay una especificidad y si es casi imposible, por ejemplo, ¿cómo traduciríamos a Neruda al alemán? Yo siempre pensé en eso, o a Gabriela Mistral al alemán, por ejemplo, ¿no es cierto? A ver, la dificultad de traducir poesía. Bueno, mira, a ver, la dificultad de traducir poesía, para mí la poesía es como la música. Una música se compone de significado, pero también de significantes, ¿no? Lo que podríamos llamar las notas musicales. Y las notas son los sonidos de las palabras y la forma como tú articulas el ritmo de ese sonido en una lengua determinada. Ese elemento es muy difícil, si no imposible, de llevar a otra lengua, porque cada lengua es única. Es como si yo quisiera transportar, ¿no? Una obra de violín, llevarla al piano. Son dos sonoridades totalmente distintas. Entonces, uno tiene que partir de la base, de la asunción de esa pérdida, y a partir de ahí poder ver cómo se pueden generar ciertos elementos que busquen preservar un cierto impulso poético, un cierto, yo te decía, aliento. Cernuda hablaba del aroma del original, aunque el vino sea distinto, pero un aroma evocador. Creo que el trabajo del poeta que traduce aspira a eso, ¿no? O sea, ¿por qué es tan interesante la actividad de traducción? Porque tú, al traducir, hablábamos, ¿no?, de que era un ejercicio privilegiado de lectura, pero al mismo tiempo es un ejercicio privilegiado de constatar todas las potencialidades del lenguaje y a su vez los límites. Y se ha dado el caso de textos que a veces suenan mejor en el idioma que se los traduce al idioma original. Hay ciertos casos históricos famosos, ¿no? Las traducciones que hace Baudelaire de Poe, para muchos mejoran el original. Las traducciones que hace Edward Fitzgerald, en inglés del siglo XIX, de los Rubaiyat. A mí me pasó, si te puedo contar esta anécdota, estando en San Petersburgo, en Rusia, llevé la traducción que hizo Jorge Tellier con Gabriel Barra, La confesión del granuja de Sergei Yesenin. Una maravillosa traducción, publicada en una universitaria, después lo reedita Ernesto Pfeiffer. Y bueno, llevé ese texto y se lo mostré a filólogos rusos que hablaban muy bien el español, y me dijeron, mire, a veces no tiene mucho que ver con ese NIM, pero es mejor que ese NIM. Qué interesante eso, fascinante. Y me preguntaban cómo este hombre, que vivía en un pueblo llamado Lautaro, porque Tellier pudo captar
la visión de la aldea de Cerquía y Sanín. Ahí hay ciertas afinidades de alma que yo creo que son súper importantes, ¿no? En la traducción. Y es ese espíritu el que uno tiene que cautelar para tratar de preservarlo, asumiendo que la identidad absoluta es imposible. Armando, además, tú has sido traductor de un idioma que es distinto al español. Son dos idiomas distintos. Y me imagino que entre las características del inglés está a veces esa perfección de ir casi como al hueso. Recordé que Paul Auster hizo en una antología de traducción de poetas franceses, él decía que la poesía inglesa es aristotélica y la poesía francesa platónica. ¿Ah? Dos maneras de acercarse a la materia, al ser, etcétera, ¿no? Dos maneras de encarnar. Uno podría decir tal vez que, no sé si el español es más platónico o no, o que el inglés que es más aristotélico, pero tú nos dirás, a ver, si tú tuvieras que identificar así gruesamente la diferencia entre estos dos idiomas para aprender el mundo, para nombrarlo, primero, y luego vamos a hablar de las dificultades para traspasar las características del inglés, su prosodia, etcétera, al español. Mira, el inglés para mí es un idioma muy musical, pero efectivamente es un idioma aristotélico, es un idioma muy sensorial, muy concentrado. En ese sentido, para mí el español tiene una riqueza muy grande. Creo que es una lengua que permite entregar muchas veces matices que en el inglés son más difíciles de encontrar. Desde ese punto de vista, yo creo que el español es una lengua con una gran riqueza. Ahora, a mí por una, no sé, puede ser una deformación, la atmósfera, la arquitectura musical del inglés, la prosodia en inglés, es una prosodia que me resulta particularmente grata, ¿no? La considero como muy cantarina. En general, en el mundo de la poesía inglesa, por ejemplo, los juegos, las aliteraciones, la forma como tú vas estructurando los acentos al interior de los versos, se desarrollan o se desenvuelven con una plasticidad que a mí a veces me cuesta más encontrarla en el español. Pero creo que el español es una lengua que tiene una belleza, una plasticidad y una riqueza de matices que a mi juicio supera al inglés. Estoy conversando con Armando Roa, poeta, traductor, quien mañana va a recibir en la Universidad Católica el premio de la traducción de excelencia, tal vez el premio más importante que se da en Chile en el área de la traducción. Tú has traducido a muchos poetas muy distintos, ¿no? Y me gustaría hacer una pequeña bitácora personal de cuáles han sido para ti las traducciones más entrañables, las que además te han marcado como escritor, como ser humano. ¿Cuál ha significado, por un lado, tal vez la aventura más desafiante de traducir? ¿Cuál te ha abierto un registro, un universo, un mundo nuevo que al hacer la traducción te ha permitido entrar en esa deriva? A ver si me puedes compartir algunos hitos de tu tarea, de tu trayectoria de traductor, Armando. Mira, es una linda pregunta. A ver, yo te diría que todas las traducciones son entrañables porque yo nunca he traducido, llamémoslo así, por encargo, ¿no? Y para mí la traducción es casi una conversación con amigos no presentes, ¿no? Creo que era Pauner que decía la conversación es un diálogo con los difuntos. Bueno, Quevedo decía, vivo en conversación con los difuntos cuando habla del acto de la lectura, ¿no? Bueno, traducir es eso. Y yo creo que desde ese punto de vista, para mí, probablemente la traducción más entrañable que he hecho
Fue una traducción que la dediqué cuando murió mi padre, la traducción de un poema anglosajón, El Navegante. Y en general, las traducciones de los poetas anglosajones para mí es una forma de dar rienda suelta, yo te diría que a una nostalgia de un mundo que ya no está, de un mundo perdido. Y para mí eso ha sido muy significativo. Quizás las traducciones desde un punto de vista de empatía, de complicidad, las que más he disfrutado han sido las de Pound, porque Pound para mí es casi un amigo ya a esta altura. Creo que lo que para mí ha significado el magisterio de Pound ha sido enorme. ¿Qué es lo que has aprendido de Pound? Mira, la economía en el lenguaje, despersonalizar la voz, es decir, hacer del poema justamente este juego dialógico entre voces y épocas distintas, y una pasión, te diría que por la poesía, por lo que significa la poesía, por la importancia de la poesía para cautelar la higiene la higiene cultural de una sociedad, la importancia en ese sentido del rol del poeta. Para mí eso ha sido muy, muy decisivo. Y probablemente el poeta más difícil que he traducido es John Berryman, aunque todas las traducciones tienen lados entrañables, y sí, la que recuerdo también con mucho afecto, porque ha sido la única traducción que he hecho con alguien vivo, es la traducción que hice con el poeta Michael McClure, que murió Michael a comienzos del año pasado. Él venía además, uno de los últimos poetas beatniks, un hombre muy vinculado con la música. Para mí la traducción se vincula con la música. Él fue mentor de Jim Morrison, de Janis Joplin. Entonces, el ejercicio de traducir con él y de ir discutiendo la traducción de sus poemas y de cómo sus poemas iban mutando y cómo a él le gustaba esta reescritura del poema, para mí fue un aprendizaje formidable. Qué fascinante poder ir conversando, ¿no?, con el poeta que tú estás traduciendo. Qué comunicación tan profunda, tan íntima con un autor. Quiero leer un fragmento para que nuestros auditores conozcan tu mano. Para mí uno de los estrofas más impresionantes de la poesía de Pound, esta que voy a leer ahora y que está en el Cántico del Sol, es algo que te toca, que te traspasa, cuando él dice: solo lo que amas de verdad permanece, el resto es escoria. Solo lo que amas de verdad no te será despojado. En ello radica tu verdadera herencia. ¿De quién es este mundo? ¿Mío? ¿De ellos? ¿O acaso de nadie? Qué impresionante eso que tradujiste ahí de Pound. Bueno, mira, ese es casi un testamento poético de Pound. Y el gesto, fíjate, el gesto de Pound es muy lindo, porque cuando Pound escribe su obra, cuando inicia su obra, él la inicia con un texto que es una reescritura del libro 11 de la Odisea, cuando Ulises desciende al mundo del Hades, para rescatar a los muertos, darles, ¿no es cierto?, nueva voz a esos muertos. Bueno, Pound, su poética justamente es descender a ese mundo de la sombra, para que mundos que estaban apagados puedan volver a la luz. Y él resucitó el mundo de los trovadores provenzales, el mundo de la literatura china, los anglosajones también. Entonces, ese gesto generoso, yo creo que es súper importante. O sea, es abrir también la idea del yo, el yo no como algo tan autorreferente. Yo creo que en un mundo tan autorreferente como el que vivimos, insisto, para mí la gran virtud del traductor es el saber escuchar, el ponerse en el lugar del otro. Bueno, y es tal vez una de las facultades del saber escuchar que más escasea en nuestro tiempo. Es decir, cada uno quiere ser escuchado, que su voz se amplifica. Vivimos un tiempo narcisista. Eso es.
y yo creo que hay algo de humildad también en la tarea del traductor, y es un esfuerzo por oír la voz del otro, ¿no? Callarse y oír primero la voz del otro para poder hacer el acto de traducción. Bueno, Borges, por ejemplo, que fue además un gran traductor, y eso es un juego que a mí me encantó, traducir a Borges, traducir a un autor... ¿Cómo? ¿Y qué tradujiste de Borges? Los dos poemas ingleses. Ah, los dos poemas ingleses, claro. Y son dos poemas que Borges escribe en inglés, y los escribe por pudor, porque la poesía de Borges es una poesía, ¿cómo decirlo? No es yo admiro mucho a la poesía de Borges, pero no es una poesía con poemas, por ejemplo, de amor, así más sentimentales, significativos. Sí lo son estos dos poemas ingleses, preciosos. Ahí, oye, ¿no está ahí lo de la flor amarilla? La flor amarilla. Flor amarilla, en una tarde, te dejo esta flor amarilla, te dejo... No, a lo mejor no están ahí en los poemas ingleses. Hay un... mira, no me acuerdo, no me acuerdo en este momento si estaba esa imagen, pero es un poema en el cual Borges se confiesa a una mujer, y es tan dulce la manera que lo hace. Y Borges decía que su pasión por la filosofía, por esta literatura matemática, Borges decía que era una forma de pudor. Y bueno, en este poema, estos dos poemas que escribe en inglés, él deja a un lado el pudor. Pero ¿por qué cito a Borges? Porque Borges decía que justamente la traducción era un oficio generoso. Y él cita el ejemplo de Beda el Venerable, cuando estaba muriendo. Y una de las grandes preocupaciones de Beda cuando estaba agonizando era tener más tiempo para poder terminar la traducción que estaba haciendo en ese momento, que era la del Evangelio de San Juan. Y bueno, Borges cuando cumple 80 años, o un poco antes, siempre decía que él pedía prórroga porque quería terminar una traducción que estaba haciendo de los Edas, ¿no? Pero bueno, es un juego, un contrapunto de voces, una conversación gozosa, y eso es lo lindo de la traducción. Armando Roa, premio de traducción excelencia que será dado mañana por la Católica. Quiero terminar leyendo una traducción de un poeta que es menos conocido, pero que es un tremendo poeta, además de un gran novelista, el autor de Jude el Oscuro, una interesantísima novela que leía mi madre, siempre me decía que fue una de las novelas que la marcó más. Thomas Hardy vivió entre 1840 y 1928, y esta es la preciosa traducción que hace Armando Roa del poema de Hardy, que la voy a terminar después de despedirme de Armando para que cerremos con el poema y no con mi voz, sino con mi palabra. Armando, yo te quiero agradecer esta visita que has hecho esta tarde a mi jardín, felicitarte por este extraordinario premio. Dije al comienzo lo crucial, lo importante que era que hubiera traducción y buenas traducciones en nuestro idioma. Muchas veces tenemos que conformarnos con malas o pésimas traducciones que son deformaciones de los libros. Tal vez ahí sí que estamos leyendo tradiciones, digamos, derechamente de tantos libros que nos llegan, incluso de narrativa. Armando ha hecho un trabajo silencioso, riguroso, lleno de oficio y de pasión por la literatura. Así que lo celebramos esta tarde en el jardín. Mucha felicidad y estaremos atentos a tu premio que te entregan mañana, Armando. Te lo agradezco mucho, Cristian. Un gusto de haber estado en tu jardín, acá desde el sur profundo de Chile. Un abrazo enorme para ti. Y nosotros terminamos, queridos y queridas radiovidentes, antes de despedirme. Les recuerdo que mañana volvemos a abrir la verja de madera de este jardín a las 8 de la tarde. Y leo este poema traducido reescrito por Armando Roa, del gran poeta Thomas Hardy. Cuando esté muerto. Será mejor cuando yazga debajo del ramaje. Entonces seré yo mismo, mucho más de lo que soy ahora, sin huellas de quejas que puedan fastidiarte, amada mía, cuando allí repose, ajeno al tráfago y la angustia. El deterioro de esta vida fugaz quedará atrás, cuando reanude el lugar que me corresponde desde siempre en la vastedad abisal. Y cuando vengas por mí,
enseñándome lo que verdaderamente eres, no lo dudes. Allí estaré aguardándote puntualmente. Tomás Hardy, traducido por Armando Roa. Qué tremendo poema. Hasta mañana, queridos radiovidentes. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio